El día de mi 52 cumpleaños, mi esposo trajo a una invitada especial, su amante 25 años menor que yo. Llevaba el collar de diamantes que perteneció a mi abuela, el mismo que según él tuvo que vender hace 10 años para pagar la hipoteca. Con una sonrisa radiante dijo, pensé que este era el momento perfecto para que se conocieran. Mañana mi abogado entregará los papeles del divorcio. Yo no estaré disponible, ya que me voy de viaje alrededor del mundo con mi verdadero amor. No pude evitar reírme, porque apenas unos días antes, él no tenía ni idea de que ya había ganado el proceso del divorcio. La expresión de Richard cuando me reí fue invaluable. Por un instante su sonrisa triunfal se desvaneció. Su novia, creo que se llamaba Amber, se removió incómoda a su lado, tocando instintivamente el collar de diamantes de mi abuela. Los diamantes reflejaban la luz de la lámpara de araña de mi comedor, creando pequeños arcoíris que danzaban por las paredes de la casa que había decorado durante nuestros 30 años de matrimonio. ¿Qué te parece tan gracioso, Elizabeth? La voz de Richard tenía ese tono familiar, ese que solía hacerme guardar silencio. Hoy no. Nada, cariño. Por favor, tomen asiento. El pastel de cumpleaños sigue en la mesa. Señalé el pastel de chocolate intacto que había horneado esa mañana, con las velas apagadas incluidas. Ya que has hecho de esto una especie de celebración, mejor que lo hagamos como es debido. Me moví por la cocina con calma deliberada, sacando platos del armario mientras los recuerdos me inundaban. ¿Cuántos cumpleaños había pasado en esta cocina, preparando celebraciones para Richard y nuestros hijos? ¿Cuántas veces había reprimido mi propia decepción cuando él se había olvidado de mi día especial, o había llegado tarde con un regalo comprado a toda prisa? Amber se sentó de mala gana, su juventud y belleza eran innegables. No debía de tener más de 27 años. Reconocí su tipo al instante. Había sido ella, hacía 3 décadas. Joven, impresionable, creyendo en las promesas y el encanto de Richard, creyendo que era especial. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté, cortando el pastel con mano firme. Richard se aclaró la garganta. Elizabeth, no hay necesidad de complicar esto. Estas cosas pasan. La gente se distancia. Eso no fue lo que pregunté. Puse un trozo de pastel delante de Amber, quien no podía mirarme a los ojos. El collar te queda precioso, querida. ¿Te contó Richard su historia? ¿Cómo sobrevivió a 2 guerras mundiales y cruzó el océano con mi abuela cuando huyó de Europa? Empezó, pero Richard la interrumpió. El pasado ya no importa, Elizabeth. Lo que importa es el futuro. Mi abogado te llamará mañana. He sido más que generoso con el acuerdo. Asentí, tomándome mi tiempo mientras cortaba otra rebanada de pastel. Sabes, Richard, después de 30 años de matrimonio, he aprendido mucho sobre ti. Tus hábitos, tus patrones. Le di el pastel, como siempre escondes las cosas en los mismos sitios. Su rostro palideció un poco. O como siempre usas las mismas contraseñas para todo. Los cumpleaños de nuestros hijos juntos. ¿O cómo aún guardas tus documentos importantes en ese cajón de doble fondo de tu oficina? ¿Revisaste mis cosas? Alzó la voz, la ira reemplazó su anterior satisfacción. No, Richard. No hace poco. Le di un mordisco al pastel y saboreé su rico chocolate. No lo necesitaba. No has cambiado en 30 años. ¿Por qué cambiarías ahora? Se apartó de la mesa. Nos vamos. Esto fue claramente un error. Antes de que te vayas, dije con calma. Quizás quieras revisar tu correo electrónico. O tus cuentas bancarias. O quizás llamar a tu abogado primero. La incertidumbre en sus ojos me dio más satisfacción de la que había sentido en años. Amber nos miró con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué hiciste? Su voz era apenas un susurro. Nada ilegal, si eso es lo que te preocupa. A diferencia de ti. Sonreí de nuevo sintiendo el peso de años de sufrimiento silencioso aligerarse de mis hombros. ¿De verdad creías que no sabía de las cuentas en las Islas Caimán? ¿O de las propiedades a nombre de tu hermano? ¿O de cómo has estado ocultando sistemáticamente nuestros bienes durante años? El rostro de Richard palideció y se puso pálido.
Estás fanfarroneando. Lo estoy. Revisa tu teléfono, Richard. Porque mientras planeabas tu gran revelación de hoy, pensando que me dejarías en la ruina y humillada, yo tenía conversaciones muy interesantes con contadores forenses y mi propio abogado. Le temblaba la mano al coger el teléfono. Mientras revisaba sus mensajes, lo vi caer en la cuenta. Todo lo que creía haber ocultado quedó al descubierto. Esto no ha terminado. Siseó agarrando el brazo de Amber. Miré directamente a la joven. El collar te queda precioso, pero me temo que es propiedad robada. Mi abogado ya presentó una denuncia. Amber se llevó la mano a la garganta. Richard me dijo que era un regalo de su madre. Richard le ha contado muchas cosas a mucha gente a lo largo de los años. Me puse de pie sintiéndome de repente como si tuviera 52 años, y sin embargo, más fuerte que en décadas. Puedes quedártelo por ahora, considéralo un préstamo. Pero a diferencia de mi esposo, tengo la intención de recuperar lo que me corresponde. Mientras se apresuraban hacia la puerta, los llamé. Y Richard, ya cambié las cerraduras. Tendrás que buscar otro sitio donde pasar la noche. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejándome sola en mi comedor. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo, notando los mechones plateados en mi cabello castaño rojizo, las arrugas alrededor de mis ojos que contaban historias de risas y lágrimas. Por primera vez en años, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Soplé las velas de mi cumpleaños sola y pedí un deseo, no de venganza, sino de tener la fuerza para abrazar este nuevo e inesperado capítulo de mi vida. Pensé que mi revelación de cumpleaños era el final de mi historia. Pero como pronto descubriría, era solo el principio. Porque lo que Richard no sabía era que yo había encontrado algo más escondido entre sus archivos secretos. Algo que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Y alguien más también lo buscaba. El timbre sonó sacándome de mis pensamientos. Al abrir, el hombre que estaba allí era un desconocido para mí. Pero el miedo en sus ojos sugería que sabía exactamente quién era yo. ¿Eres Elizabeth Armon?, preguntó con voz tensa y urgente. Sí, respondí con cautela. Tenemos que hablar, dijo mirando nerviosamente por encima del hombro. Se trata de tu marido. Y si lo que sospecho es cierto, podrías estar en grave peligro. Pasa, dije haciéndome a un lado para dejar entrar al desconocido. Mi instinto me decía que fuera cauteloso, pero algo en sus ojos, un miedo genuino, me hizo confiar lo suficiente en él como para escuchar lo que tenía que decir. Era alto, quizá de unos 40 y tantos años, con el pelo entrecano y un bronceado que sugería que trabajaba al aire libre. Al entrar en el recibidor, echó un vistazo al pastel de cumpleaños que aún estaba en la mesa del comedor. Lamento interrumpir su celebración, dijo. Créanme, ya la interrumpieron. Señalé la sala. Siéntese, por favor. ¿Y usted es? David Mercer. Se sentó en el borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. Trabajé con su esposo en Reynolds Financial durante los últimos 5 años. Había oído a Richard mencionar el nombre antes, pero no recordaba haber conocido a David. Richard siempre había mantenido su vida laboral separada de nuestra vida personal, alegando que era su dominio, y yo no lo entendería de todos modos. Supongo que no estás aquí en nombre de mi marido, dije sentándome frente a él. David respiró hondo. No. De hecho, Richard no tiene ni idea de que estoy aquí. Si la tenía, su voz se fue apagando, pasándose una mano por el pelo. Señora Armon. Elizabeth, por favor. Elizabeth. No estaría aquí si no pensara que es urgente. He estado notando algunas irregularidades en el trabajo, cosas que no cuadraban. Al principio pensé que eran solo errores administrativos. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que Richard estaba moviendo sistemáticamente los fondos de sus clientes entre varias cuentas. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué insinúas exactamente? No insinúo nada. Lo sé. David se inclinó hacia adelante. Reuní pruebas, planeando confrontar a Richard en privado antes de presentárselas a nuestros superiores. Pero la semana pasada, noté que alguien había estado en mi oficina en casa. No se llevaron nada, pero sí movieron algunas cosas.
Y hace 2 días me tocaron el coche. Casi cortan el conducto del freno. ¿Estás diciendo que Richard intentó? No pude terminar la frase. No tengo pruebas de que fuera él. Pero el momento es sospechoso. ¿Y ahora oigo rumores de que planea irse del país? Asentí lentamente. Me dijo que esta noche se va de viaje alrededor del mundo con su novia. El rostro de David palideció. Entonces es peor de lo que pensaba. Elizabeth, si se va del país, significa que planea desaparecer con ese dinero. Y tendrá que atar cabos sueltos. Como yo, susurré, asimilando las implicaciones. Y yo, añadió David con tristeza. Vine aquí esta noche porque pensé que debía saberlo. Y porque pensé que quizás... Dudó. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Mi mente daba vueltas. El Richard que conocí era egoísta, narcisista y deshonesto, pero capaz de violencia. Por otro lado, el Richard que creía conocer tampoco habría ocultado nuestros bienes ni mentido sobre el collar de mi abuela. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Por lo que sé, podrías estar trabajando con Richard, intentando averiguar lo que yo sé. David metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. Esta contiene pruebas de todo lo que he encontrado. Registros financieros, transferencias, correos electrónicos. Te hice una copia. La puso en la mesa de centro entre nosotros. Corro un gran riesgo al venir aquí. Si Richard se entera. Observé el rostro de David, buscando cualquier señal de engaño. Sus ojos solo reflejaban cansancio y miedo. El mismo miedo que ahora me recorría. De acuerdo, dije finalmente. Digamos que te creo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, debes tener cuidado. Mucho cuidado. Si Richard cree que sabes de sus actividades financieras además de descubrir su infidelidad, podrías estar en peligro. ¿Tienes algún lugar seguro donde puedas ir esta noche? Lo pensé. Mi hijo Michael vivía al otro lado del país con su esposa y su bebé recién nacido. Mi hija Emma estaba estudiando en el extranjero, en Londres. Mi mejor amiga, Diane, se mudó a Florida el año pasado. Durante años, Richard me aisló sutilmente de mis amigos y familiares, siempre encontrando excusas para no poder asistir a reuniones ni recibir gente en casa. «Puedo ir a un hotel», dije finalmente. David asintió. «Bien. Usa efectivo, no tarjetas de crédito. Y no le digas a nadie dónde te alojas». Se levantó. Yo también tengo que seguir adelante. Ya me he quedado demasiado tiempo en un mismo sitio. Mientras se dirigía a la puerta, sentí un pánico repentino al quedarme sola con este nuevo y aterrador conocimiento. «Espera», le grité. «¿Cómo puedo contactarte si lo necesito?» Me dio una tarjeta de presentación sencilla con solo un número de teléfono escrito. «Un teléfono desechable. Contestaré si puedo». «David», dije mientras abría la puerta. «Ten cuidado». Me dedicó una sonrisa sombría. «Tú también, Elizabeth». Después de que se fuera, me quedé en la entrada, sintiendo como si mi vida hubiera dado un vuelco repentino. Apenas unas horas antes, mi mayor preocupación había sido confrontar a Richard sobre su aventura y los bienes ocultos. Ahora me preguntaba si mi esposo de 30 años realmente me desearía algo malo. Me moví rápidamente y empaqué una bolsa de viaje con lo esencial. Mientras recogía mi ropa, mi mano rozó la parte trasera falsa de mi cajón de joyas, mi propio escondite del que Richard no sabía nada. Dentro había una bolsita de terciopelo con el anillo de bodas de mi madre y unos pendientes de perla que había reservado para Emma. Impulsivamente, busqué la pequeña caja ignífuga del fondo de mi armario donde guardaba documentos importantes. Dentro estaban nuestro certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de los niños y, por suerte, mi pasaporte. Lo metí en mi bolso junto con la memoria USB que me había dado David. Al cerrar la cremallera de la maleta, sonó mi teléfono. La cara de Richard apareció en la pantalla. Mi mano se cernía sobre él, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Debería contestar y fingir que todo estaba bien? ¿O ignorarlo y arriesgarme a que sospechara? Dejé que saltara el buzón de voz. Segundos después apareció un mensaje de texto. «Necesitamos hablar».
Regresaré a casa. Estaré allí en 20 minutos. Se me aceleró el pulso. No podría estar allí cuando llegara. Agarré mi bolso y eché un último vistazo a la habitación que habíamos compartido durante décadas. Hay tantos recuerdos en esta habitación. Buenos y malos. Los primeros años de pasión. Los años intermedios de comodidad. Los últimos años de distanciamiento creciente, ya que Richard pasaba cada vez más tiempo trabajando hasta tarde. Bajé corriendo las escaleras, agarrando mi bolso y las llaves del coche. Al salir, sentí el aire fresco de la noche en la piel. El barrio estaba tranquilo, solo el lejano ladrido de un perro rompía el silencio. Iba a medio camino hacia mi coche cuando unas luces iluminaron la entrada. Un elegante coche negro que no reconocí se detuvo, bloqueándome el paso. Por un momento pensé que Richard había llegado temprano, quizá en un coche de alquiler tras dejar a Amber en algún sitio. Pero cuando se abrió la puerta del conductor, no fue mi marido quien salió. Era Amber. Se veía distinta a como se veía esa noche. Había desaparecido su petulante confianza. Tenía los ojos enrojecidos, su maquillaje perfecto surcado de lágrimas. El collar de diamantes ya no le rodeaba el cuello. Señora Armond, dijo con la voz entrecortada. Elizabeth, por favor, necesito hablar contigo. No tengo tiempo para esto, respondí, intentando pasar junto a ella hacia mi coche. Richard llegará en cualquier momento. No, no lo hará. Sus palabras me paralizaron. No vendrá. Ese mensaje era mío, desde su teléfono. La miré fijamente con una mezcla de confusión y sospecha. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba verte a solas. Miró nerviosa por encima del hombro. Richard no sabe que estoy aquí. Sí se entera. La similitud con la advertencia de David me dio escalofríos. Adivinaré, dije con la voz más dura de lo que pretendía. ¿Tú también estás en peligro? Amber abrió los ojos de par en par. ¿Sabes? ¿Te lo dijo alguien más? Antes de que pudiera responder, el rugido del motor de un coche resonó varias casas más allá. Aparecieron unos faros al final de la calle. Por favor, suplicó Amber, agarrándome del brazo. Podría ser él. Tiene rastreadores en nuestros teléfonos. Dejé el mío en el hotel para ganar tiempo. Pero si mira y ve que su teléfono está aquí. En contra de mi buen juicio, tomé una decisión instantánea. Subirme a mi coche. Ahora. Ambos nos subimos a mi sedán. Tiré mi bolso al asiento trasero y encendí el motor, saliendo marcha atrás de la entrada justo cuando el coche que se acercaba giraba hacia nuestra calle. Al pasar, vi a Richard al volante. Su rostro era una máscara de furia fría. Parecía no habernos notado. Mi coche estaba bastante tranquilo y teníamos las luces apagadas. ¿A dónde vamos?, preguntó Amber con la voz apagada en la oscuridad del coche. Todavía no lo sé, admití. Lejos de aquí. En algún lugar donde podamos hablar. La miré de reojo a esta joven que hacía apenas unas horas hacía alarde de su relación con mi marido. Tienes mucho que explicar. Lo sé, susurró. Y hay algo más que deberías saber. Dudó un momento y luego añadió, Richard no solo te estuvo mintiendo todos estos años. También me mintió a mí. ¿Y lo que descubrí hoy? Lo cambia todo. ¿Qué descubriste?, pregunté girando hacia la calle principal que nos llevaría fuera del barrio. Amber abrió su bolso y sacó un documento doblado. Esto se le cayó de la chaqueta mientras se duchaba. Al principio, no entendía qué estaba mirando. Pero luego vi las fechas y los nombres. Mantuve la vista fija en la carretera, pero podía sentir su mirada atenta. Elizabeth, dijo en voz baja. ¿Has oído alguna vez el nombre Claire Donovan? El nombre me impactó como un puñetazo. Mis manos se apretaron sobre el volante mientras los recuerdos del comienzo de mi matrimonio me inundaban. Recuerdos que había intentado olvidar durante décadas. Sí, dije con la voz apenas audible. Ya he oído ese nombre. Entonces tienes que ver esto, insistió Amber extendiendo el documento. Porque según esto Claire Donovan no está muerta como te dijo Richard. Está muy viva.
Y ha estado recibiendo pagos mensuales de él durante los últimos 28 años. Conduje en silencio, mi mente corriendo más rápido que el coche que avanzaba a toda velocidad por la autopista vacía. Claire Donovan, un nombre que no había oído mencionar en casi 30 años. Un fantasma de los primeros días de mi matrimonio que Richard me había convencido de que ya había sido enterrado. Detente en un lugar seguro, le dije finalmente a Amber. Necesito ver ese documento. Encontré un restaurante abierto las 24 horas justo al lado de la carretera, con su letrero de neón parpadeando en la oscuridad. A esas horas, solo había otros 2 coches en el estacionamiento. Bastante seguro, pensé. Bastante anónimo. Dentro nos deslizamos a una cabina lejos de las ventanas. Una camarera con aspecto cansado nos trajo café sin que se lo pidiéramos y luego se retiró tras el mostrador, aparentemente indiferente a nuestra presencia. Muéstrame, dije extendiendo la mano por encima de la mesa. Amber sacó el papel doblado y me lo pasó. Era un extracto bancario, pero no de ninguna institución que reconociera. El encabezado mostraba una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, una de las cuentas que mi contador forense no había descubierto. Y allí, entre las transferencias mensuales regulares, había un nombre que me dio escalofríos. Claire Donovan, recibiendo $5.000 al mes durante años. ¿Quién es?, preguntó Amber, observándome atentamente. Respiré hondo mientras los recuerdos volvían a fluir desde un lugar donde los había encerrado décadas atrás. Claire Donovan era la asistente ejecutiva de Richard antes de casarnos. Tuvieron una aventura. Hice una pausa, el viejo dolor estaba sorprendentemente fresco. Cuando me enteré, Richard juró que se había acabado. Estábamos comprometidos y le creí, o quería creerle. Luego, unos 2 meses antes de nuestra boda, Claire supuestamente murió en un accidente de coche. Los ojos de Amber se abrieron de par en par, ¿supuestamente? Richard estaba destrozado, o eso parecía. Se tomó una semana libre del trabajo y fue a su funeral en su ciudad natal. Cuando regresó nunca más la mencionó, me dijo que era demasiado doloroso. Reí con amargura. Pasé años sintiéndome culpable por tener celos de una mujer muerta. Pero no está muerta, dijo Amber en voz baja. Al parecer no. Me quedé mirando el papel que tenía en las manos, lo que significa que Richard me ha estado mintiendo desde el principio de nuestro matrimonio, incluso antes de que empezara. Eso no es todo, dijo Amber, volviendo a meter la mano en su bolso. Sacó una pequeña memoria USB. La encontré en su caja fuerte del hotel. Solo miré algunos archivos, pero... Ella dudó. Hay fotos tuyas. Recientes. Afuera de la casa de tu amiga Diane en Florida. En casa de tu hijo con su bebé. Lugares que has visitado en los últimos meses. Se me heló la sangre. ¿Ha estado haciendo que me sigan? Amber asintió. Y hay notas. Sobre tu horario, tus actividades. Elizabeth, creo que David tenía razón en preocuparse. ¿Conoces a David?, pregunté sorprendida. No, pero escuché a Richard por teléfono la semana pasada. Estaba furioso diciendo que alguien llamado David se estaba convirtiendo en un problema que necesitaba atención. No le di mucha importancia en ese momento, pero... Se mordió el labio. La forma en que lo dijo me asustó. Envolví mi taza de café con las manos, buscando calor mientras mi cuerpo se congelaba de miedo. Entonces, ¿qué cambió hoy? ¿Por qué de repente me ayudas en lugar de presumir de tu relación con mi esposo? Amber bajó la mirada, con la vergüenza reflejada en su rostro. No estoy orgullosa de mi relación con Richard. Cuando lo conocí me dijo que estaba separado, en proceso de divorcio. Para cuando me di cuenta de que no era cierto, yo estaba... Su voz se fue apagando. Enamorada de él. Terminé. No sin amabilidad. Que bien entendía ese sentimiento. O lo que yo creía que era amor. Ella lo corrigió. Pero hoy, en tu casa, cuando mencionó irse del país, algo en su mirada cambió cuando lo retaste. Era fría, calculadora. Luego, más tarde en el hotel, lo escuché hablando por teléfono con alguien, hablando de arreglar cabos sueltos antes de partir. Te mencionó específicamente. Extendió la mano sobre la mesa, con un ligero temblor.
Elizabeth, llevo semanas con un mal presentimiento. Pequeñas cosas que no cuadraban. La forma en que recibía llamadas secretas. Su insistencia en que nunca tocara su portátil privado ni revisara sus pertenencias. Pero ignoré mis instintos, porque quería creer que era quien fingía ser. Sabía exactamente a qué se refería. ¿No había pasado 30 años haciendo lo mismo? Cuando encontré ese extracto bancario y vi esas fotos de ti siendo seguida, supe que ya no podía seguir participando en esto. Sea lo que sea que Richard esté planeando, es peligroso. Y creo que ambos somos una carga para él ahora. Asentí lentamente, procesándolo todo. Tenemos que encontrar a Claire Donovan, dije finalmente. Si está viva y ha estado recibiendo pagos todos estos años, debe saber algo importante. Hay una dirección en los extractos bancarios, señaló Amber. Está en Millfield, a unas 3 horas de aquí. Me acordé de Millfield. Un pueblito donde Claire se crió, según Richard. El lugar donde afirmó haber asistido a su funeral. Justo entonces nuestros teléfonos vibraron a la vez. Nos miramos alarmados antes de revisar las pantallas. Era un mensaje de texto de Richard, enviado a ambos. Sé que están juntos. Esta pequeña alianza no los ayudará a ninguno. Vuelve ahora, y aún podemos resolver esto. ¿Cómo lo supo?, susurró Amber con pánico en la voz. Pensé rápido. Mi coche también debe tener un rastreador. Tenemos que deshacernos de él. Me levanté bruscamente. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Dejamos dinero en la mesa y salimos corriendo por la puerta trasera del restaurante. La noche se había vuelto más fría, y me ajusté más la chaqueta al cruzar el estacionamiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Amber. La estación de autobuses, decidí. Está a 1 milla de aquí. Caminaremos. Mientras avanzábamos por el oscuro camino, me encontré en una situación muy extraña, aliada con la amante de mi esposo. Ambos huíamos del hombre que nos había engañado de distintas maneras. Lo siento, dijo Amber de repente mientras caminábamos. Sobre el collar. Sobre todo. El collar era solo un símbolo, respondí. Una de las muchas cosas que Richard me quitó a lo largo de los años. Me dijo que era de su madre, dijo ella. No tenía ni idea de que fuera una reliquia familiar. No me sorprendió. Richard siempre había sido hábil inventando mentiras convenientes. ¿Te contó sobre su negocio? ¿A qué se dedica realmente en Reynolds Financial? Amber negó con la cabeza. No mucho. Solo que gestiona inversiones para clientes adinerados. ¿No es cierto eso también? Ah, es cierto hasta cierto punto. Pero David parece pensar que hay algo más. Le informé de la visita de David y de sus sospechas sobre el movimiento de fondos de clientes por parte de Richard. Eso explicaría por qué está tan ansioso por salir del país, dijo Amber. Pero, ¿qué tiene que ver Claire Donovan con esto? No lo sé, admití. Pero 30 años de pagos mensuales sugieren que tiene una gran influencia sobre él. Sabe algo que él no quiere que se revele. Llegamos a la estación de autobuses justo antes de la medianoche. La luz fluorescente hacía que todo pareciera sombrío y poco atractivo, pero era nuestra mejor oportunidad para desaparecer. Compré 2 billetes a un pueblo a 48 kilómetros de Millfield en efectivo. Tendríamos que buscar transporte alternativo para el último tramo del viaje, pero era más seguro que ir directamente a nuestro destino. Mientras esperábamos el autobús, observé a Amber con más atención. Sin la confianza que había mostrado antes en mi comedor, parecía más joven, más vulnerable. Solo una mujer que había cometido el error de confiar en el hombre equivocado. Un error que conocía demasiado bien. ¿Por qué eligió hoy?, pregunté de repente. Justo mi cumpleaños. ¿Presentarte? ¿Y anunciar el divorcio? Amber parecía incómoda. Dijo que era por pura justicia, que siempre hubieras usado tu cumpleaños para hacerlo sentir culpable por algo que había pasado hacía mucho tiempo. Fruncí el ceño intentando comprender. ¿Qué podría ser eso? Y entonces lo comprendí. Mi cumpleaños hace 30 años. El día que confronté a Richard por su aventura con Claire, tras encontrar mensajes incriminatorios en su busca. El día que juró que se había acabado,
prometió que nunca más me mentiría. El comienzo de una vida de engaños. Nuestro autobús ya llegó, dijo Amber, interrumpiendo mis pensamientos. Al subir, vi una camioneta negra entrando al estacionamiento de la estación de autobuses. Por la ventanilla, vi al conductor. No era Richard. Pero reconocí al hombre como alguien que trabajaba con él ocasionalmente. Uno de sus intermediarios, como los llamaba Richard. Agacha la cabeza, le susurré a Amber mientras buscábamos asientos en la parte trasera del autobús casi vacío. Nos siguen. El autobús arrancó justo cuando el hombre entraba en la estación. Por la ventanilla trasera, lo vi escudriñando la sala de espera, con la mano dentro de la chaqueta, de una forma que me aceleró el corazón. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Amber con el miedo reflejado en su voz. Nos quedamos en este autobús hasta la última parada, decidí. Luego encontraremos otra ruta a Millfield. Necesitamos llegar a Claire Donovan antes de que Richard se dé cuenta de a dónde nos dirigimos. Al incorporarse el autobús a la autopista, me invadió una extraña mezcla de terror y determinación. Durante 30 años, había vivido a la sombra de las mentiras de Richard, encogiéndome gradualmente para encajar en el espacio que él me permitía. Ahora, con cada kilómetro que me alejaba de la vida que conocía, sentía que algo inesperado se agitaba en mi interior, una fuerza que había olvidado que poseía. Elizabeth, dijo Amber en voz baja a mi lado. Hay algo más que deberías saber. Encontré algo en la memoria USB que no mencioné antes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es? Había historiales médicos, dijo, su voz apenas audible por encima del zumbido del motor del autobús. Recientes. Richard tiene cáncer de páncreas terminal. Le quedan menos de 6 meses de vida. La revelación me impactó como un puñetazo. No porque sintiera dolor por el hombre que me había traicionado, sino porque de repente le dio sentido a sus desesperadas acciones. No solo está huyendo, comprendí en voz alta. Está intentando atar todos los cabos sueltos antes de morir. Y nosotros somos esos cabos sueltos. Mientras Amber asentía con tristeza a mi lado, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de un número desconocido. Elizabeth, soy David. Me han comprometido. Richard sabe que hablé contigo. Hagas lo que hagas, no vayas a la policía. Tiene gente adentro. Me voy de la red. Solo hay una persona que puede ayudarnos ahora, y no te va a gustar quien sea. Me quedé mirando el críptico mensaje de David con la mente acelerada. ¿A quién se refería? ¿Y cómo se había desmoronado todo tan rápido? Justo ayer, me preparaba para una tranquila celebración de cumpleaños, esperando que Richard lo olvidara como siempre. Ahora estaba en un autobús en plena noche con la amante de mi marido, huyendo de un hombre con el que había pasado 3 décadas, pero al que al parecer, nunca había conocido de verdad. ¿Qué dice?, preguntó Amber, mirando por encima de mi hombro. Le enseñé el mensaje. Necesito responder. Averiguar a quién se refiere. ¿Quién es? Le respondí. La respuesta llegó casi al instante. Claire Donovan. Los espera a ambos. Vayan directamente a verla cuando lleguen a Millfield. Cypress Lane 1423. Ten cuidado. Te contactaré en cuanto pueda. Le mostré el mensaje a Amber y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la determinación. Así que nuestro plan sigue siendo el mismo, dijo. Encontrar a Claire Donovan. Sí, pero ahora sabemos que nos espera. Intenté comprenderlo todo, lo que significa que David la contactó, lo que significa que han estado en contacto. Amber terminó mi idea. David y Claire deben tener alguna conexión que desconocemos. El autobús retumbaba en la noche, pasando por pequeños pueblos y tramos de oscuridad. Observé cómo las sombras se reflejaban en el rostro de Amber mientras dormitaba a mi lado. A pesar de todo, sentí una extraña compasión por ella. Era joven, más joven que mi propia hija, y estaba atrapada en la red de Richard, igual que yo décadas atrás. A medida que la adrenalina de nuestra huida comenzaba a desvanecerse, el cansancio se apoderó de mí. Apoyé la cabeza en la fría ventana, intentando ordenar mis pensamientos. Richard se estaba muriendo. La revelación debería haberme conmovido, pero solo sentí una fría claridad.
Su enfermedad explicaba la urgencia, la temeraria desesperación de sus recientes acciones. Un hombre sin nada que perder era el más peligroso. Debí de quedarme dormida, porque lo siguiente que supe fue que Amber me estaba despertando suavemente. Elizabeth. Estamos en la última parada. Parpadeé desorientado. Afuera el amanecer amanecía sobre un pueblo desconocido. El autobús se había vaciado, solo quedábamos nosotros y una pareja de ancianos cerca del frente. ¿Dónde estamos?, pregunté recogiendo mi mochila. Greenville, respondió Amber. A unos 32 kilómetros de Millfield. Desembarcamos al fresco aire de la mañana. La estación de autobuses era pequeña, pero estaba llena de madrugadores. Necesitamos transporte, dije observando la zona. Y debemos asumir que Richard sigue rastreándonos de alguna manera. Amber asintió. Tengo algo de efectivo. Podríamos tomar un taxi parte del camino y caminar el resto. No era lo ideal, pero era la mejor opción que teníamos. Encontramos un taxi dispuesto a llevarnos a un centro comercial a 16 kilómetros de allí, y luego caminamos hasta un restaurante donde pudimos reagruparnos. Mientras tomábamos café y desayunábamos, ninguno de los dos tenía apetito. Estudié el mapa en mi teléfono. Millfield era un pueblo pequeño, fácil de recorrer. Cypress Lane parecía estar en las afueras, cerca de un lago. ¿Qué crees que sabe?, preguntó Amber en voz baja. Claire, quiero decir. No lo sé, admití. Pero 30 años de pago sugieren que es algo significativo. Algo que Richard no podía permitirse revelar. ¿Crees que esté relacionado con los problemas financieros que mencionó David? Lo consideré. Quizás. O quizás sea algo más personal. Recorrí el borde de mi taza de café pensando. Richard y yo solo estuvimos saliendo unos 6 meses antes de que me propusiera matrimonio. Su relación con Claire precedió a la mía. Quizás haya algo de aquella época que ha estado ocultando todos estos años. Amber se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Un gesto de solidaridad inesperado que me hizo llorar inesperadamente. Ya lo resolveremos, dijo con una convicción que desmentía su edad. Juntos hicimos autostop con una floristería local para hacer una entrega a Millfield, llegando a la calle principal del pueblo a media mañana. Era exactamente como lo había imaginado por las descripciones de Richard años atrás. Pintoresco con una calle principal llena de pequeños negocios y una plaza principal presidida por un antiguo juzgado. Siguiendo el mapa de mi teléfono, nos dirigimos hacia Cypress Lane. Las casas se dispersaban a medida que nos alejábamos del centro con patios más amplios y más privacidad. Finalmente tomamos una carretera estrecha que bordeaba el lago que Richard había mencionado una vez. El lago donde Claire supuestamente perdió el control de su coche y se ahogó. 14 en 23. Cypress Lane era una modesta casa azul apartada de la carretera, con un gran sauce en el patio delantero y vistas al lago desde atrás. Un jardín bien cuidado rodeaba el porche y las campanillas de viento tintineaban suavemente con la brisa. Aquí está, dije con el corazón latiéndome con fuerza de anticipación y miedo. Caminamos por el sendero y levanté la mano para llamar, pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió de golpe. La mujer que estaba allí tenía más o menos mi edad, con el pelo castaño rojizo con mechas plateadas recogido en una práctica coleta. Tenía unos ojos azules penetrantes que nos evaluaron rápidamente, y pude ver el fantasma de la joven que Richard había descrito una vez. La brillante y ambiciosa asistente que decía amar antes que yo. Elizabeth, dijo en un tono de voz más bajo de lo que había imaginado. Y tú debes ser Amber. David dijo que vendrías. Ella retrocedió un paso. Por favor, pasen. No tenemos mucho tiempo. El interior de la casa era sencillo pero acogedor, con estanterías en las paredes y grandes ventanales con vistas al lago. Claire nos condujo a una cocina soleada donde nos esperaban 3 tazas de café en la mesa. Nos han estado esperando, dije mientras la surrealista situación me invadía. Durante 30 años, en cierto modo, respondió Claire, indicándonos que nos sentáramos. Aunque no sabía qué sería hoy hasta que David llamó anoche. Observé su rostro buscando algún parecido con las pocas fotos que había visto de ella hacía tiempo. Richard me dijo que estabas muerta, que te ahogaste en ese lago.
Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa sin humor. Richard ha dicho muchas mentiras a lo largo de los años. Esa fue solo la primera de muchas en lo que a ti respecta. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué los pagos mensuales durante todos estos años? Claire suspiró profundamente, cruzando las manos sobre la mesa. Porque Richard y yo hicimos un trato. Me pagó para desaparecer, para empezar una nueva vida lejos de él y de la verdad que no podía permitirse revelar. ¿Qué verdad?, preguntó Amber, inclinándose hacia adelante con determinación. La mirada de Claire se cruzó con la mía, llena de compasión y determinación. Richard no es quien creen. Ni siquiera se llama Richard Darmon. Mi mundo se tambaleó. ¿De qué hablas? El hombre con el que te casaste es James Blackwood. Antes de convertirse en Richard Darmon, lo investigaban por fraude financiero en su anterior firma. Se enfrentaba a una condena considerable de prisión. Claire tomó un sorbo de café. Descubrí pruebas de lo que había hecho. En lugar de delatarlo, lo ayudé a crear una nueva identidad. A cambio, me dio una nueva vida aquí y prometió apoyarme económicamente. ¿Pero por qué lo ayudarías?, pregunté, luchando por asimilar esta revelación. La expresión de Claire se suavizó con una vieja tristeza. Porque era joven e ingenuo y creía estar enamorado. ¿Y por qué? Ella dudó. Porque estaba embarazada de su hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se me hubiera derrumbado. ¿Tuviste el bebé de Richard?, susurré. Claire asintió. Una hija. Emily. Ahora tiene 29 años y vive en Seattle. Cree que su padre murió antes de que ella naciera. Me daba vueltas la cabeza. Richard, o James, tenía una hija a la que nunca reconoció. Una hija casi de la misma edad que la nuestra. ¿Sabe algo de él?, preguntó Amber. No, dijo Claire con firmeza. Y quiero que siga así. Emily tiene una buena vida. No necesita saber la verdad sobre su padre. Estaba a punto de hacerle otra pregunta cuando sonó el teléfono de Claire. Miró la pantalla con el rostro tenso. Soy David, dijo ella, respondiendo rápidamente. David, ¿estás? Se quedó en silencio, escuchando. El color desapareció de su rostro. ¿Cuándo? Preguntó secamente. ¿Estás seguro? Otra pausa. Entendido. Estaremos listos. Terminó la llamada y nos miró con una mirada dura y urgente. Richard sabe que están aquí. Ya va camino a Millfield. Se levantó de golpe. Tenemos que irnos. Inmediatamente. ¿Cómo nos encontró?, preguntó Amber con un tono de pánico en la voz. David cree que rastreó su último intercambio de mensajes de texto. Claire explicó. Ya se dirigía a un armario donde sacó una bolsa de lona. Richard tiene recursos que ni siquiera podemos imaginar. Personas de las fuerzas del orden. De telecomunicaciones. David dice que ahora está desesperado, se siente acorralado. Por el cáncer, dije en voz baja. Claire hizo una pausa y se giró para mirarme. ¿Cáncer? Richard tiene cáncer. Asentí. Páncreas terminal. Menos de 6 meses, según su historial médico. Algo cruzó por el rostro de Claire. No tristeza, sino una sombría comprensión. Entonces es más peligroso que nunca. Un hombre moribundo con secretos que proteger no tiene nada que perder. Cerró la bolsa de lona y me la entregó. Hay dinero en efectivo y los documentos que necesitarás. David ha conseguido una casa de seguridad a unos 80 kilómetros de aquí. ¿Y tú?, pregunté. Te sigo enseguida. Pero primero hay algo que necesito mostrarte. Algo que he mantenido oculto durante 30 años que lo explicará todo. Se acercó a un cuadro en la pared y lo apartó, revelando una pequeña caja fuerte. La verdad sobre quién es Richard en realidad y qué hizo antes de conocernos. Mientras Claire marcaba la combinación, oí que un coche se acercaba afuera, con el crujido de las ruedas sobre la grava. Todos nos quedamos paralizados, intercambiando miradas alarmadas. Claire se acercó rápidamente a la ventana, mirando a través de las cortinas.
Su rostro palideció. Es demasiado tarde, susurró. Está aquí. La puerta trasera, susurró Claire con urgencia. Por la cocina. Me puso una pequeña memoria USB en la mano. Todo está aquí. Su verdadera identidad, las pruebas del fraude, las cuentas en el extranjero. Por eso me ha estado pagando todos estos años. Recorrimos la casa rápidamente, Claire a la cabeza. Oí portazos de coches afuera, seguidos de pasos en el porche. La puerta de la cocina daba a una pequeña terraza con vistas al lago. Un sendero de madera descendía hasta un muelle donde estaba amarrada una pequeña lancha. Toma el bote, indicó Claire. Cruza el lago hasta el parque estatal que está al otro lado. David te esperará en la estación de guardabosques. ¿Y tú?, preguntó Amber. Yo lo entretendré, dijo Claire con firmeza. No me hará daño. He tomado medidas para que, si me pasa algo, todo lo que se haga público de inmediato. Dudé. Claire, no puedo dejar que lo enfrentes sola. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos toda una vida de arrepentimiento y determinación. No eres responsable de mis decisiones, Elizabeth. Yo contribuí a crear esta situación hace 30 años. Déjame ayudarte a terminar con esto. El sonido de los golpes en la puerta principal resonó por toda la casa. Vete, instó Claire. Ahora. Amber ya se dirigía al muelle. Apreté la mano de Claire un momento. Un reconocimiento silencioso entre nosotras. Dos mujeres cuyas vidas habían sido alteradas irreversiblemente por el mismo hombre. Al girarme para seguir a Amber, Claire me llamó. Elizabeth, la combinación de la caja fuerte es tu cumpleaños. Nunca lo olvidó, ni siquiera después de tantos años. No tuve tiempo de procesar lo que eso significaba. La puerta principal se abrió de golpe justo cuando llegamos al muelle. Amber saltó al bote y yo desaté la cuerda rápidamente siguiéndola. El pequeño motor cobró vida con un traqueteo y nos alejamos de la orilla. Volviendo a mirar la casa, vi a Claire de pie tranquilamente en la terraza observándonos marchar. Entonces Richard apareció detrás de ella, con otro hombre a su lado. Incluso desde la distancia, pude ver la furia en su postura. Más rápido, instó Amber con los ojos abiertos de miedo. Aceleré y el barco se deslizó por la superficie cristalina del lago. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando una atmósfera de ensueño en nuestra huida. Detrás de nosotros oí gritos, pero el sonido fue rápidamente ahogado por la distancia y el ronroneo del motor. ¿Crees que estará bien?, preguntó Amber, agarrándose al costado del bote mientras rebotábamos sobre las pequeñas olas. No lo sé, admití. Pero Claire sobrevivió 30 años del engaño de Richard. Es más fuerte de lo que creemos. El lago se extendía ante nosotros, más grande de lo que parecía desde la orilla. El parque estatal que Claire había mencionado se veía al otro lado, su costa boscosa era una mancha verde en la distancia. Mientras cruzábamos el mar abierto, pensé en todo lo que había aprendido en las últimas 24 horas. Mi esposo no era quien yo creía, literalmente. Todo mi matrimonio se había construido sobre cimientos de mentiras. Y en algún lugar de Seattle, una joven vivía su vida, sin saber que su padre era Richard, que yo era su madrastra, que nuestros hijos eran sus medio hermanos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Amber, interrumpiendo mis pensamientos. Que ya no sé quién soy, respondí con sinceridad. Si Richard no es Richard, ¿quién soy yo? ¿Quién he sido todos estos años? La expresión de Amber se suavizó. Eres Elizabeth. Quizás no Elizabeth Armon. Pero todo lo demás en ti es real. Tu fuerza. Tu resiliencia. Tu capacidad para afrontar la verdad. Todo eso es real. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante décadas, Richard me había hecho dudar de mí misma, cuestionar mis percepciones, reducir mi presencia para acomodar sus mentiras. Pero la mujer que se rió de él en su cara cuando intentó engañarla con el divorcio, esa era mi verdadera yo. La mujer que se había preparado para su traición, que ahora huía a través de un lago para proteger las pruebas de sus crímenes, esa también era mi verdadera yo. ¿Qué harás cuando esto termine?, le pregunté a Amber. Ella miró fijamente el agua pensativa. Supongo que empezar de nuevo. En algún lugar nuevo.
En algún lugar donde no pueda encontrarme. Me miró. ¿Y tú qué? Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en el lago. Nos giramos y vimos un segundo bote que salía del muelle de Claire, surcando el agua hacia nosotros. Nos persigue, jadeó Amber. Aceleré al máximo. Pero nuestra pequeña embarcación no era rival para la potente lancha que nos perseguía. Richard estaba al timón con el rostro deslumbrante con su compañero a su lado. No podemos escapar de ellos, dije, evaluando rápidamente nuestras opciones. Tenemos que llegar a la orilla antes de que nos alcancen. El parque estatal aún estaba demasiado lejos. Observé la costa y vi una pequeña cala con una playa estrecha a unos 400 metros a nuestra derecha. Allí, dije, dando un giro brusco al barco. Tendremos que ir a pie. Atracamos el bote con un golpe seco, saltando al agua hasta los tobillos y trepando por la orilla rocosa. Detrás de nosotros el bote de Richard se acercaba rápidamente. Los árboles, jadeé señalando el denso bosque que comenzaba justo al otro lado de la playa. Si logramos alcanzarlos, podríamos perderlo. Corrimos por la arena, con la bolsa de lona con las pruebas de Claire rebotando en mi cadera. Justo cuando llegamos a la línea de árboles, oí el bote de Richard llegar a la orilla. Su voz resonó por la playa, fría y autoritaria. Elizabeth. Detente ahí. No miré atrás. Amber y yo nos adentramos en el bosque, siguiendo lo que parecía una ruta de senderismo. El denso follaje cubría el suelo con sombras moteadas, lo que dificultaba la visión. Nos movimos tan rápido como pudimos, mientras el sonido de la persecución se intensificaba tras nosotros. Hay un camino más adelante, jadeó Amber, señalando a través de un claro entre los árboles. Puedo ver coches. Me invadió la esperanza. Si llegábamos a una zona pública, Richard tendría que retroceder. No podía permitirse testigos de lo que fuera que planeaba hacer. Salimos del bosque a un mirador panorámico. Había varios coches aparcados en un pequeño aparcamiento, y una familia desempacaba provisiones para un picnic de su todoterreno. Más allá, pude ver la estación de guardabosques que Claire había mencionado. Debimos de tener un aspecto espectacular. 2 mujeres desaliñadas salieron del bosque, una de ellas agarrando una bolsa de lona. La familia nos miró sorprendida. ¿Están bien, señoras?, preguntó el padre, frunciendo el ceño con preocupación. Antes de que pudiera responder, Richard emergió de entre los árboles detrás de nosotros. Se había calmado, se alisó la chaqueta y se alisó el cabello. Para cualquier observador parecía un hombre normal y respetable, no alguien que hubiera pasado décadas viviendo una mentira. Elizabeth, llamó con la voz tranquila. Lo has malinterpretado todo. Por favor, hablemos de esto en privado. La familia nos miró con la confusión reflejada en sus rostros. Richard se acercó lentamente con una sonrisa forzada en los labios. Señor, se dirigió al padre. Disculpe la molestia. Mi esposa no se encuentra bien. Tuvimos una emergencia familiar. Sentí una sensación familiar que me invadía, la duda que Richard siempre había sabido infundirme, la forma en que podía hacerme cuestionar mi propia realidad. Pero esta vez me resistí. Ahora tenía pruebas. Tenía la verdad. Este hombre no es quien dice ser, dije claramente, mirando directamente a la familia. Se llama James Blackwood y lo buscan por fraude. El rostro de Richard se ensombreció por un instante antes de recuperar la compostura. Elizabeth, por favor, estás confundida. Déjame ayudarte. Me agarró del brazo, pero retrocedí. En ese instante una patrulla entró en el estacionamiento, seguida de un sedán que me resultaba familiar. David salió del asiento del copiloto, acompañado de 2 agentes. Richard se quedó paralizado con la mirada fija entre David y yo, con los cálculos dispersos tras sus ojos. Se acabó, James, dije en voz baja, usando su verdadero nombre por primera vez. Claire lo envió todo a las autoridades esta mañana, absolutamente todo. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Sus hombros se hundieron ligeramente y su fachada se quebró lo suficiente como para que pudiera vislumbrar al hombre desesperado que se escondía debajo. Mientras los oficiales se acercaban, Richard se giró hacia mí por última vez. Te amé, Elizabeth, a mi manera.
Miré al hombre con el que había pasado 30 años, un extraño con el rostro de mi esposo. Lo sé, dije simplemente, pero el amor sin verdad no es amor en absoluto. 6 meses después estaba en una playa de Maui, observando cómo el atardecer teñía el cielo de brillantes tonos naranjas y rosas. El collar de diamantes, el de mi abuela, relucía en mi cuello, recuperado de las pruebas tras el arresto de Richard. Richard había fallecido 3 meses después de su condena, su cáncer avanzaba más rápido de lo previsto. En sus últimos días, firmó una confesión completa, quizás buscando algún tipo de absolución. Claire contactó a su hija, Emily, y finalmente le contó la verdad sobre su padre. La joven me contactó curiosa por los hermanos que nunca conoció. El mes siguiente nos encontraríamos por primera vez. En cuanto a Amber, había usado sus bienes recuperados para abrir una pequeña galería de arte en Portland. Seguíamos hablando de vez en cuando, unidos por las extrañas circunstancias que nos habían unido. El viento me alborotaba el pelo mientras veía cómo el sol se hundía en el horizonte. Por primera vez en décadas me sentí verdaderamente libre, no solo del engaño de Richard, sino de la mujer en la que me había convertido a su sombra. Acaricié los diamantes de mi cuello, sintiendo su peso y su historia. Habían sobrevivido a la guerra, cruzado océanos y ahora representaban no lo que me habían arrebatado, sino lo que había recuperado. Mi verdad, mi fuerza, mi futuro. Mientras la oscuridad caía sobre el océano, me hice una promesa silenciosa. De ahora en adelante viviría con autenticidad y valentía. Abrazaría este nuevo e inesperado capítulo con toda su incertidumbre y posibilidades. Este no era el final que esperaba para mi historia. Fue algo mucho mejor. Un comienzo.